Estamos con el maestro Cedrón, hoy es 14 de septiembre, estamos en el Museo Sívori, les habla Pablo Rubín para Palermo Online Noticias. ¿Cómo le va, maestro? Ahora hace unos días terminó su muestra, escuché su discurso el día de su inauguración, donde le pega muy duramente a los curadores y por elevación me imagino, a los críticos de arte. La semana pasada fui a encararlos a todos a su madriguera y les pregunté por qué le cobraban a los artistas en todo lo que ellos hacían como asociación de críticos de arte. ¿Qué tiene para decirnos usted, maestro? Hoy vos y yo fuimos testigos de un homenaje en el Museo Sívori a una grande como persona y como artista, Basia Cooperman, recientemente fallecida. Entre los recuerdos surgió que ya del taller de Urruchuga, y de pronto Jorge Abot, que ha escrito hermosas palabras, profundas palabras sobre la obra y la vida de Basia Cooperman, recordaba que el taller de Urruchuga, al cual acudían entre ellos Jorge Abot y Basia Cooperman, era un taller que hoy se diría clínica. Yo digo siempre que hay curadores hoy que enferman. También hay clínicas como si fueran los artistas unos enfermos mentales. También hay críticos de arte que sugieren que nosotros somos brutos, que no podemos pensar en el sustento teórico que hace nuestra obra. Cuando cada uno del auténtico artista, a medida que hace su obra, va fundamentando y creando la teoría. Unidad con esa acción, con ese quehacer de la creación artística. Lo digo en función de que aquel taller de Urruchuga, vinculado al trabajo que pensaban con Berni, con Castanino, con otros artistas que incluyen también a Basia Cooperman, pero entre otros grandes Enrique Policastro, otro grande olvidado por la crítica del arte contemporáneo, que también tenemos que decir que encima nos establecen la dictadura del tiempo, lo cual también es una vocación a la enfermedad, a divulgar una enfermedad que es la disociación con la realidad y contexto histórico que nos toca vivir, o del contexto social, cultural, de la realidad e incluso del lugar que ocupamos en el mundo, acá en el extremo sur del planeta. Pero lo que esencialmente se hacía en esos talleres era análisis de obra. O sea, los artistas acudían y presentaban su obra y a partir de eso se despertaba el comentario en torno a las intenciones que tenía el artista, cómo las había concretado en la obra o no, y el comentario y el análisis del maestro del taller, que era Urruchuga. Piensen que iban ya artistas incluso hechos como Carlos Borrearena o la misma Basia Cooperman. Jorge Abot en aquel entonces recién iniciaba, era digamos lo que decimos en criollo, un pendejo. Pero además Urruchuga y Berni iban con Policastro, iban por ejemplo a la villa de Bajo Flores, iban hacia el encuentro con Popular,
a las situaciones de marginación social, de exclusión, de la pobreza, los unía una ideología que era también solidaria, que era también un ideal de social, de un superador de la sociedad capitalista, etc. O sea, eran artistas no ausentes del espacio que les tocaba vivir en la historia y en la sociedad argentina. Y por eso diría que lo más increíble es este tipo de críticos de arte, muchos de ellos que podrían ser ciertamente periodistas, comentaristas, creen tener el poder, porque están en medios de comunicación, de establecer cuál es el camino para el conjunto de los artistas. Una pregunta, quiero hacer un mínimo... Más peor todavía. Están ejerciendo muchas veces una censura velada. No hacen referencia a aquellos artistas que a su criterio no responden a los cánones, que además encima no se elaboran acá, sino es que se elaboran en los grandes centros del mercado de arte en el mundo. Quiero hacer un mínimo revisionismo. En el 76, bueno, hubo tremenda cantidad de artistas desaparecidos, pero después venida la democracia, llegó el menemismo y los coleccionistas, como los críticos de arte, comenzaron a perfilar a los geométricos y al minimalismo como una estética para transformar el arte en decoración. ¿Usted cómo vivió los 90, maestro Cedrón? Por suerte no me morí y estoy vivo en el siglo XXI, porque realmente era para tirarse un tiro en la bola si se era argentino y artista ni que hablar, porque había que taparse la vista, y además taparse la nariz y preguntarse cómo hacía uno para sobrevivir a tanta mierda junta. Porque la Fundación Mayo y la Fundación Antorchas no pararon de mostrar obras que bueno, después que hoy por hoy los coleccionistas las están vendiendo en Nueva York como si fuese la Gioconda. Bueno, digamos, lo cierto es que efectivamente el sustrato, venden, caído el muro de Berlín, venden lo que ya habían decidido los banqueros norteamericanos, Morgan, Rockefeller y otros, cuando decidieron dar impulso al arte abstracto, de modo tal acá pasa un tren, cada tantos segundos te puedo decir que he hecho reportajes acá en el patio del Sibori, vas a tener que editar. No edito, esto no tiene cortes, esto va así como va. Bueno, entonces escucharon la marcha sobre 2 cuerdas que tienen los trenes, que antes no tenían tanta frecuencia. Por ejemplo, en los años 90 empezaron a perder total frecuencia y algunos no escandalizaban tanto, Había mucho silencio en los años 90, pero lo que estaba diciendo que en los años 90, en el mundo del arte, el revival supuesto de los años 60 era para tomar aquel arte efímero, banal, que ya que trajo particularmente el arte pop y la actual supuesta vanguardia de ese arte contemporáneo en el siglo XXI, que es Marta Minujín, ¿no? Que viene de una poderosa familia de ricos, cuyo hijo, Facundo Minujín, es el que regentea actualmente Arteba y fue uno de los directivos del Banco Morgan en la Argentina. Hablando de los 90, pero digo que en especial, ya en aquel entonces, cuando en el centro que construye Rockefeller invita a Diego Rivera, el mexicano,
hacer un mural y en el mural Diego Rivera incluye a Lenin, a Marx, termina Rockefeller imponiendo la más severa de la censura, destruyendo la obra del mural ese. A posteriori e inmediatamente deciden los banqueros, los banqueros como Morgan, que había traído medio Louvre a Estados Unidos, deciden no comprar más ni a Picasso ni ningún artista que tuviera posiciones vinculadas a la realidad histórica, social, y particularmente si eran comunistas. Caso lo era Diego Rivera y también Picasso. Volviendo a hacer una Eso misma... se volvió a imponer ahora en la Argentina, y después de la crisis del 2001 lo recuperaron como fe. La Fundación Patricia Cisnera, que hoy está, que es una de las es la esposa del dueño de Oblovisión, siempre dijo que el arte, digamos, no era todo el arte latinoamericano que se conocía a partir de la Revolución Mexicana, sino que ella que tenía una colección de geométricos, abstractos, y que su marido maneja Oblovisión, que es uno de los grandes medios antichavistas que actúan en Venezuela y en el conjunto del continente, y que está en el MoMA de New York, es el que hoy viene trayendo el concepto fundamental de que el arte contemporáneo es en particular el arte abstracto. Fíjense, el que abrió como Museo de Arte Moderno, Arte Contemporáneo, el señor Rubin. Señor Rubino. Señor Rubino, me corrigió muy bien, usted tiene mejor memoria porque yo ya empiezo a tener esa el dueño esa edad, del Mamba, el señor Aldo Rubino. Que quiera que no me pase la arteriosclerosis, aunque tiene algo de bueno la arteriosclerosis, que uno descubre todos los días un amigo nuevo. ¿Cómo se llamaba usted? Pablo Rubín, por eso bueno, hay una diferencia entre Rubín y Rubino. Hoy es un amigo nuevo. Volviendo a los 50, a los 60, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras que estaba el Ditela, estaba Espartaco, eran dos grupos distintos. ¿Cómo podemos leer esos dos grupos hoy en el 2013 en un ambiente donde hace 2 semanas hubo una exposición que se llamó Ego, donde las galerías, en vez de cobrarle al público, le cobraron a los artistas para exponerle 1 metro cuadrado? Bueno. Estamos en un punto que ya es, digamos, no hay más retorno en este momento histórico. Efectivamente. A propósito de eso, justamente se constituyó la Unión Nacional de Artistas Visuales dentro de la Intersindical Cultural de la CGT, porque es hora que, además del reconocimiento a lo que significa la obra de los artistas plásticos y visuales, digamos, contribuimos al patrimonio de museos, de centros de exposición y centros culturales, que hacen a la vez a los valores identitarios de nuestro país, pero también de cada localidad y de cada ciudad, porque cuando va el turismo, incluido nosotros, cuando viajamos a una ciudad del interior del país, lo primero que vamos son museos. Los artistas tienen que pagar y mueven industrias para hacer su obra, incluidos los catálogos, incluido pagar la difusión, pagar la crítica. Vamos a los museos y los museos no nos hacen los catálogos, lo tenemos que pagar nosotros. Entonces está todo el mundo al revés. No. Fue la misma política del 76 que todavía no cambió. Estamos en un mundo en donde se puede normalizar el hecho de que un presidente de la gran nación, del país serio para con algunas personas y señoras como Carrió, resulta que es Premio Nobel de la Paz y siempre quiere arreglar todo a bombazos.
en el mundo. Entonces, imagínense, lo normal es que los artistas tengamos que ingresos enteros de nuestros trabajos tenga que estar dedicado a difundir nuestra obra, a producir nuestra obra, y no se nos reconoce mínimamente una jubilación, una pensión, una cobertura social. ¿Qué es lo que está pasando con esos estos críticos, en definitiva, que vos empezaste diciendo en su madriguera, viven a costa nuestra, viven a costa de los artistas, cobran sus notas y cobran las notas en los medios a costa de los artistas. Arteba y todas estas ferias hacen negocio a través de la obra de los artistas, le hacen pagar incluso el espacio. Y hay algunos artistas, digamos que bastante mayoritario en nuestro medio, que les hacen creer que están en una carrera como si al final hubiera un vellocinio de oro. Y no lo hay. Simplemente hay una gran defraudación a las propias expectativas, en especial de los jóvenes artistas, que en décadas que yo las he vivido, hasta las galerías le cobran el alquiler de la sala. Es decir, ¿cuál es la inversión para generar tantos negocios? Es el mejor negocio que obtienen los medios de comunicación referidos a esto, los críticos de arte. Además, debemos decir que justificamos los sueldos de funcionarios dedicados a la cultura. Claro, porque el presupuesto que le correspondería a llegar a los artistas en forma directa se quedó en algún lado desde 1976 para adelante. Sí. No solo se quedó, sino que se profundizó, se agudizó. Se agudizó porque cada vez más, para ser artista, como si fuera una carrera, que no lo es, pero si estuviéramos en Fórmula 1, sin escudería, ningún artista puede llegar a producir obra. Y si no, fíjense las colas enormes en torno a esta artista japonesa que está exponiendo en el Malva. Detrás de eso hay un gran negocio, una gran producción. Venta de pancho y Coca-Cola. No es pancho y Coca-Cola, es una forma de arte de efectos especiales, tipo de ambientación, que no se lo puede subestimar, pero que no es estrictamente un arte sino efímero. Bueno, yo estuve en el Malva y lo que vi. Continuamos con la entrevista que se había cortado. Maestro, ¿cómo podemos interpretar este arte contemporáneo que viene impuesto por estos sistemas de intereses económicos? ¿Y qué es lo que deberían hacer los artistas jóvenes? Porque en definitiva, bueno, los jóvenes tienen el impulso y la confusión de ir hacia adelante como manada. Pero ustedes, los que están atrás y que ya vieron correr mucho agua debajo del puente, ¿qué es lo que le recomiendan al artista joven? Porque desde que llegó la democracia acá no hubo ninguna proclama, no hubo ningún manifiesto, nadie se enfrentó al poder de manera categórica, no se armaron grupos contestatarios muy fuertes. Es como que los 90 anestesió a todo un grupo enorme de artistas, se transformaron en algo más que complacientes y espectadores, mientras que otros están haciendo un negocio que, digamos, está bien o está mal, pero la obra argentina, las escuelas de Berni, de Spilimbergo y de tantos otros, desapareció. No desapareció. Primero de todo hay un tajo histórico que fue la dictadura, lo cual también orientó el genocidio político a que, por ejemplo, los sellos
del correo, las estampillas, vulgarmente así dichas, todavía no existía el correo electrónico, para las nuevas generaciones entendernos, eran con artistas abstractos, geométricos, Ari Brisi, etc. En las escuelas de Bellas Artes, la Porredón, etc., desapareció por completo las referencias a la escuela que particularmente se definía como nuevo realismo crítico americano, de las cuales integraban Strindberg, Berni, Gómez Cornet, Enrique Policastro, pero también referencias a las escuelas de pintores de la Boca. Volvemos. Tenemos una publicidad de Ferrocarriles Argentinos. Exacto, el ferrocarril está en marcha. Pero bueno, quería decir que hubo ya allí un intencionado corte que se sigue reproduciendo y justificando por la aparición de los llamados nuevos sostenes, el inmenso sistema de reproducción de imágenes masivas, que incluyen particularmente el Photoshop, etcétera, y formas de arte vinculado a la performance, que es una actuación de donde el artista es un showman. Tengas en claro que show es una palabra común para exposición como para espectáculo. Hay una predominancia también de entender a través de la llamada industria del entretenimiento como forma de cultura o de industria cultural el espectáculo, que también sembró su diseminación en los años 90. Pero en particular hubo una intencionada manera y aprovechando que la Argentina, nosotros los argentinos tenemos un problema muy serio de no sentirnos parte de América Latina, por lo cual es muy presumible que en esta oleada en lo político de contraofensiva del imperio se multiplique el esfuerzo para concluir el mandato presidencial, o por lo menos recuperar el gobierno por los quienes quisieran volver a los años 90, en cierta medida a las políticas neoliberales. Pero estamos a partir de esta hora la frecuencia aumenta. Pero bueno, queda para mí muy interesante que esté el ferrocarril. No me parece estético. Nunca fue Regazzoni era el artista del ferrocarril, la privatización y la destrucción del ferrocarril, pero véase que era uno de los artistas de los años 90, supuestamente marginado. Pero él parecía festejar el cementerio del ferrocarril, y ahora no sé dónde estará Regazzoni, que se está volviendo... Vende panchos y coca también. ¿Qué? Vende panchos y Coca-Cola. No, venderá pancho y Coca-Colas, perros venderá, pero Regazzoni era un personaje que alguno tendrá que descubrir cuán sinistro era a la vez. Y estamos escuchando los ferrocarriles, de los cuales él, en forma banal, ocupando el espacio vacío, público, armaba
su show y su taller. El taller del desguace. Del desguace de ferrocarril, efectivamente. Usted es muy rápido, Pablo Rubio. Usted habla de las nuevas generaciones, no son tan manadas, ojo. Tenemos Bueno, lo que yo iba a hablar de la vieja manada. Yo no sé si usted sabe, yo fui alumno de Emilio Renart. Bueno, era un provocador, era un artista, digamos, no diría de cojones, porque si los cojones está la cabeza, no, pero digo, era alguien que inquieto, y es lo que hoy nos está faltando, la inquietud, el malestar frente frente a la sumisión. A la situación que nos lleva a una elitización, porque todos los que hacen cola en el Malva están muy contentos de pagar entrada. Felices. Mientras vos estás acá conmigo en el Museo Sívori con entrada gratuita, el público se reduce. Pero yo eso también lo quiero analizar, porque se lo ha puesto a espaldas del conjunto. Pero la gente también hace fila para ir al shopping, para pagar en la cola del supermercado. Es muy buena la idea. No es que están entrando a un museo. La gente, inclusive, si uno ve el comportamiento que tienen en el Malva de Constantini, la gente va a sacarse fotos con los Berni. A mí que no me vengan a engañar. La gente se va a sacar fotos con los Berni. Entonces, en ese marco es donde yo vengo a indagar a los grandes maestros vivos de la Argentina, y los vengo a preguntar, a cuestionar qué es lo que está pasando. Bueno, voy a darte una buena noticia. Bueno, a ver. En la Edad de la Redención, el que habla, junto a Juan Rojas y otros colegas, hemos iniciado, formado la Unión Nacional de Artistas Visuales como una entidad gremial y profesional de los artistas, y se ha extendido. En 3 meses ya tenemos más de 300 asociados en el conjunto del país, donde pensamos efectivamente que una de las cosas que hay que romper es con la centralidad mediática, también con la suerte de hermenéutica que se construye como código cerrado en el acceso a las artes visuales, pero particularmente en que pensar en que los artistas no es que tengamos ni buen ni mal trato, simplemente no tenemos un contrato social, tenemos que adquirir presencia como sector social, consciente de que tenemos derechos a hacer cumplir con leyes, y una de ellas es la ley de pensión. ¿Quiénes son los...? No sé si... Sí, yo estoy al tanto de eso, pero el lunes 23 vos sabés, y te quedás invitado ahí en el Congreso de la Nación, presentamos toda una serie de... ¿Quiénes son los diputados que están en desacuerdo a toda esta movida? No, en este momento hemos logrado la unidad. La unidad entre comillas. Pero ¿quiénes fueron los que lo enfrentaron en el Congreso? Porque está bien que nombremos a los que apoyaron, pero hay que quemar a los que se opusieron. Bueno, vamos a decir que no aparecieron. porque tenían ausente. Yo lo que diría es que es tan indiscutible que nosotros producimos económicamente que es hora de que haya un reconocimiento total del Estado. No, pero que también los artistas, todas las generaciones de artistas plásticos y visuales, terminen de demoler los muros, que en realidad es un círculo de tiza, si pensamos en Bertolt Brecht, que nosotros psicológicamente hemos construido. Lo injustificable de estar dependiendo de que aparecen en los diarios, en los medios, del llamado y falso éxito, y en particular tener que estar pagando constantemente para poder mostrar, para poder hacer conocer nuestra obra e incluso para poder vender. Se nos cobra hasta el 50%. Para la Asociación de Críticos de Arte, dijo una de las señoras panelistas que eso estaba bien. Más del 50% ya era usurero. Bueno, yo pienso que bueno, esa señora que vive de nosotros seguramente
no está pensando desde la realidad de nuestro, que es un trabajo continuo, de mucho sacrificio, porque sacrificás días feriados, sacrificás el estar con tu compañera, con tu familia, con tus amigos, salidas sociales necesarias, descanso. Esa señora no entiende nada más que... No, inclusive en esa charla que duró 1 hora y media, los curadores y los críticos expresaron que ellos también producían obra y que ocupaban presupuestos del Ministerio de Cultura de Nación y Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual eso me terminó de espantar tremendamente, cómo ellos asumen dineros que no les corresponden, que le corresponden a los artistas. No, más y más preocupante es que yo tomo Arteba como un modelo, realmente, para criticar y cuestionar, porque esa es la actividad más importante y destacada, las ferias estas, del llamado mercado de arte en Argentina, de lo cual entonces generan relaciones que hacen participar al Estado como un Estado bobo. Los museos van y compran o reciben donaciones en triangulación. Ellos están en lo que se llama las trenzas. Antes decíamos trenzas, hoy se dicen lobbies, ¿no? Entonces utilizan las relaciones, incluso vía Cancillería, para establecer contactos con museos del exterior, para colocar obra que ellos manejen ese 50% y algo más también. Entonces es algo que está tapado, cuando también en el mercado de arte es un lugar que se ha transformado. Hay mucho enovismo los que van ahí a Malva, pero también en el Arteba hay un enovismo de invertir y se invierte en ladrillos. Una burbuja, es una burbuja artística, porque están vendiendo... Pero además hay premios increíbles como Petrobras, donde cobran como jurados, donde utilizan... Hay jurados completos que directamente no tienen artistas, tienen curadores. Sí, los curadores. Directamente se ocuparon de descalificar la presencia de los artistas. Es de los grandes maestros que tiene la Argentina. Eso a mí es altamente preocupante. Pero bueno, eso es también lo que tienen que empezar a pensar los artistas. Por eso estamos acá preguntándole a usted, maestro. No, te agradezco, Pablo, y gracias, profesor, porque yo no me considero... Primera cuestión fundamental es que los señores críticos y otros se creen no iguales a los artistas, pero también hay artistas que no se creen iguales a todos los sectores de trabajo y de producción en Argentina, a cualquier ciudadano. Somos iguales, quizás iguales entre nosotros, y quisiéramos críticos que por lo menos se sintieran iguales como personas con los artistas. Dije que hay algunos que piensan que somos estúpidos y que no podemos pensar sobre lo que hacemos, y nos vienen a importar criterios como una forma más del colonialismo que hemos soportado tantas décadas y que han producido dictaduras, que han producido golpes de Estado y golpes económicos, porque en el 2001 o cuando se le hizo la hiperinflación a Alfonsín y la movida de la mesa de dinero, que era sino un golpe económico y a través de eso un golpe institucional. Maestro Cedrón, le agradezco por esta entrevista. Estamos en el Museo Sívori, como pueden ver aquí. Le agradezco mucho. Para Palermo Online Noticias les habla Pablo Rubín.